Vamos a comenzar, vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos, Dios, en esta hermosa noche por un día más que nos regalas. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos cada vez más amarte, amar tu palabra, Señor, no desviarnos, sino que seguir firme en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor amado. Padre, ayúdanos en esta noche y ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ok, hermanos, hoy vamos a ver una enseñanza que está penetrando en muchas universidades cristianas y sin duda va a penetrar después en la iglesia. Y como dice el doctor César Vidal, en los seminarios católicos ya dan eso, dan como por hecho, y en algunos seminarios cristianos o universidades ya también lo están dando como un hecho. Y entonces esta clase de hoy pues se mira a nivel de maestría o de doctorado, ¿verdad? Este tipo de enseñanza que nosotros no estamos de acuerdo y ya van a ver, creo que les he hablado, se llama la hipótesis documentaria. Y si usted no sabe qué es, ya vamos a saber. Y también vamos a ver un video, una parte del video, porque creo que dura como hora y media y lo vamos a ver una media horita. Entonces, estamos en la clase 17, hermanos. Y eso que vamos a ver hoy tiene que ver con el Pentateuco. El Pentateuco se le llama en griego a los 5 primeros libros que escribió Moisés. Y en el hebreo, para los judíos, se llama Torá. Entonces, la Torá en hebreo son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, hace ya algunos años, apareció un estudioso hablando de la hipótesis documentaria. Ahora, la verdad es que, como les dije ya, nosotros como cristianos rechazamos esto. Y alguien se puede preguntar, pastor, ¿por qué nos va a enseñar esto si nosotros lo rechazamos? Porque yo estoy preparándolos en la clase, porque si aparece alguien por allí que tal vez cree en esto, puede ser que llegue a la iglesia y entonces empiece a querer meter esto y ustedes van a tener base bíblica para tirar por el suelo esto que en las universidades se está metiendo bastante. El que encumbró esta hipótesis quiere decir que ya habían otros que habían hablado de ella. Pero quien encumbró esta hipótesis fue el alemán Julius Wellhausen. Ustedes pueden estudiar, acuérdense que yo como profesor siempre digo que lo que uno le enseñan es como una introducción, una base, y uno puede entrar más si quiere para aprender en el sentido de poder defender la fe. Entonces, quiero decirles a ustedes que hay muchos pastores que yo he visto que están defendiendo esto, del que escribió este hombre, Julius Wellhausen. Se llama una hipótesis y el diccionario de la lengua española, Vox, y cualquier diccionario
dice que una hipótesis es una suposición. Están suponiendo, no es algo que está comprobado. Hay algunos en la ciencia que primero algo comienza como una hipótesis y después se hace realidad en la ciencia y descubren que era eso. Pero esto que habló este hombre nunca ha pasado de ser una suposición. Pero resulta que si lo están enseñando en universidades y algunos pastores están enseñando, entonces quieren enseñar una hipótesis que es una suposición como algo que fuera real. Entonces, la hipótesis, dice el diccionario, suposición hecha a partir de unos datos que sirve, dice, como base para, permítanme un poquito, para iniciar una investigación o una argumentación. O sea que cuando inventaron una inyección, entonces primero fue una hipótesis. Dicen, por ejemplo, ahorita que Rusia ya descubrió y tiene una inyección para el cáncer. Entonces, normalmente eso primero es una hipótesis. Están probando, y cuando ya la logran ver que es verdad, pues ya es parte de la ciencia que ya está confirmado. Pero esta hipótesis documentaria no ha pasado de ser una hipótesis. La hipótesis documentaria propone que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes originales y narrativas independientes que fueron combinadas por redactores a lo largo del tiempo. O sea, no fue Moisés. Ellos dicen, bueno, nosotros no decimos que Moisés no exista, porque él ahí está en la Biblia. Pero en base a unas cosas que hemos descubierto, nosotros confirmamos que no fue Moisés que escribió los primeros 5 libros, sino que hay 4 fuentes diferentes de donde viene la escritura. Estas fuentes son, así le llamó Julius Wellhausen, tradición yavista escrita en el reino de Judá, tradición eloísta escrita en el reino de Israel, y ahí están los años, tradición deuteronomista, que es de Deuteronomio, escrita en Jerusalén, y tradición sacerdotal escrita durante el exilio en Babilonia. Hermanos, esto es parte de lo que están enseñando, que no fue Moisés. Acuérdense que estamos estudiando hermenéutica, la ciencia de interpretación de la Biblia. Entonces nosotros vamos a defender con la Biblia cualquier cosa que aparezca, ¿verdad? Por allí la tenemos que defender con la palabra del Señor. Entonces, estas son las cosas que dicen ese hombre y los que la defienden, que son los 4 documentos que están ahí en los libros y que no fue Moisés. La hipótesis dice que Moisés no escribió el Pentateuco. Y ya vamos a ver cómo defendemos eso, más con los pasajes bíblicos. Dicen que Moisés no existía en el tiempo de Génesis. Y es cierto,
Entonces dicen, bueno, ¿y cómo entonces supuestamente Moisés escribió si no sabía? Él no estaba en ese tiempo. Pero para nosotros ahí entra la inspiración divina. ¿Por qué? La inspiración es el soplo de Dios, del Espíritu Santo, es la guianza del Espíritu Santo para que los santos hombres de Dios escribieran sin error. Entonces, en realidad, fue Dios que dirigió a Moisés para escribir Génesis y todos los libros que él escribió. Lo otro que mencionan es en Deuteronomio capítulo 34, donde se narra la muerte de Moisés, y entonces ellos dicen, ¿cómo va a escribir un muerto lo de él? Ahora, sin duda, dicen los estudiosos, que Dios pudo usar a Josué para que escribiera ese último capítulo de Deuteronomio. Pero deben de saber ustedes que ellos dicen que ahí se ve el error, que no fue él porque él estaba muerto y ahí lo van narrando. Pero como les digo, los estudiosos dicen que sin duda fue Josué que Dios puso. Textos, estos son algunos textos y los vamos a ver con el doctor César Vidal, el video que voy a poner. Pero vamos a leer rapidito los textos que confirman la escritura de Moisés en la Biblia. Acuérdense que estoy grabando esto y aparte de eso, este texto, pues ustedes lo van a tener en PDF. Éxodo capítulo 17 y verso 14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Entonces aquí vemos que la misma Biblia en el libro de Éxodo dice, y que Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí estamos viendo, hay más textos, pero creo que hay unos 10 por aquí que estamos viendo. Ya van 2 de Éxodo. Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Aquí está otro texto que muestra que Moisés es el escritor. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y después dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Pero lo que nos interesa es eso que está en rojo, donde la Biblia, allá fue Éxodo, aquí fue Josué, donde nos está confirmando que fue Moisés. Jueces. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Entonces seguimos viendo que antes era Éxodo, también Josué, ahora es Jueces. En el libro de los Jueces hay varios textos que dicen que Moisés es el escritor. También los Reyes. Primera de Reyes dice, mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley
de Moisés. Ahora pasamos al libro de los Reyes. También está Esdras, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ahora, fíjense bien, hermanos. No solo los primeros 5 libros mencionan que Moisés escribió. Ya vimos que está Josué o Jueces, Esdras, Reyes, son otros, ¿verdad? Que están fuera de los 5 primeros libros, que también en los 5 primeros libros habla que fue Moisés. Entonces, aquí tenemos Mateo. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y sin duda, esa ofrenda pues fue desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era Moisés el que había escrito eso. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces aquí también, en el libro de los Hechos, está hablando de que Moisés escribió y dijo a los padres lo que dice allí. Podemos declarar y creer lo siguiente. La Biblia es inerrante, es inefable y es inspirada por Dios. La Biblia confirma que Moisés es el escritor del Pentateuco en griego, quiere decir los primeros 5 libros, o la Torá en hebreo, que quiere decir los 5 primeros libros. El libro de Éxodo, los jueces, los profetas, los apóstoles y el Señor Jesucristo confirman que Moisés es el escritor. Nadie ha presentado los 4 supuestos escritores o documentos que declaraba Wellhausen. En la Biblia no se menciona a otros escritores, hablando de los primeros 5 libros, aparte de Moisés. Miren, esto es importante, hermanos. Tal vez algunos de ustedes pues no van a tener que defender que alguien diga, pero más de alguno, en un momento alguien le puede estar hablando de la hipótesis documentaria y ustedes tienen pasajes bíblicos y tienen estos argumentos, porque usted le puede decir, hombre, ¿vos crees eso? Enséñame en la Biblia dónde están esos escritores o esos documentos. Quiero ver porque yo no veo. Yo veo que todos los que mencionan, lo mencionan a Moisés. Dicen que un documento se llama Eloísta porque esa parte que hablan ellos habla de Elohim, que quiere decir Dios. Pero la Biblia describe varios nombres de Dios, el Shaddai, el Elión, Rafa, Nisi y un montón. Quiere decir que según la lógica de ellos, hermanos, pues deberíamos de tener otro documento que se llame Shaddai, otro el Elión, otro el Rafa, otro el Nisi, y hay un montón de nombres que es conocido Dios. Entonces, vamos a ver un poco el video del doctor, ¿cómo se llama? César Vidal. Dura más de 1 hora, pero vamos a ver unos 20 minutos, 25, para que escuchemos, porque él dice que la Biblia, hermano, está siendo atacada desde hace muchos años. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Ahora, Génesis es clave para hablar de la creación de todo.
Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, hermano, que cuando vivíamos en España, el Papa que estaba en ese tiempo, que no sé si era Juan Pablo II, él dijo que Génesis no era parte de la Biblia, que no sé si fue algunos capítulos que dijo, del 1 al 10, estaban equivocados. Claro, porque ahí habla de la creación. Y ustedes saben que han hablado los enemigos de Dios de la evolución. Han hablado del Big Bang, que todo comenzó en una explosión que hubo hace millones de años. Y después de esa explosión se formó todo. Ahora fíjense que yo, hermanos, estaba viendo hace años un programa de la NASA y estaba una famosa científica. Y no quiere decir que todos los científicos están equivocados, hermanos, pero porque hay algunos que son cristianos más bien y lo defienden en base a la palabra. Pero la mayoría están equivocados en muchas cosas, ¿verdad? Entonces esa mujer dice, miren, algo así dijo, hermano. Nosotros tenemos suerte, dice, en el lugar que la luna está. Si la luna, dice, estuviera movido no sé cuánto, dijo ella, centímetros, milímetros, nosotros no podríamos vivir aquí en la tierra, dice. Aquí habrían unos maremotos y unos calores y caería fuego y no sé qué, porque tenemos suerte, dice. Cómo quedó inclinada y en el lugar donde quedó la luna. Y eso, imagínense ustedes, dice que fue impactante, porque en el Big Bang, dice, explotó. Imagínense ustedes, y la luna se formó y quedó en el lugar exacto que tenía que quedar. Dice, qué suerte tenemos la humanidad. Y yo digo, bueno, lástima que esta muchacha, digo yo, es científica y es medio brutilla, dije yo, dentro de mí, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo las cosas que hay, pero estudiamos, hermanos, para defender la palabra del Señor, para pararnos firmes y para que estemos preparados para dar respuesta con amor y con paciencia, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a contar esto que no sé si se los he contado. Estábamos haciendo bautizos en España y allí, como es mar, hermano, entonces casi todas las iglesias vamos al mar o íbamos pues nosotros al mar para bautizar. Y es algo curioso que viera cómo la gente va, católicos, ateos y todo, le gusta ir a ver los bautizos. Entonces, cuando yo estoy así en una rueda con hermanos de la iglesia, como unos 20 o 30 tal vez, se acerca una mujer que yo no sé de dónde salió, hermano. Tal vez de unos 40 años o menos. Y me dice, ¿usted es el líder de este grupo, de esta iglesia? Sí. A alguien le había preguntado seguro y le dijeron, él es. Míreme, dice, aquí yo le quiero preguntar a usted delante de sus discípulos. Porque usted sabe que, oiga, usando la Biblia, y era una atea, hermano, o una endemoniada, era una hechicera o algo. La Biblia dice, usted se acuerda, que a Cristo antes de crucificarlo le dieron, dice allí vinagre, me dice. Pero resulta, me dice, que está comprobado científicamente que no era vinagre. Hay un té, me dice, que se ha descubierto que a usted lo puede poner como que está muerto, pero está vivo. Entonces dice, Jesús no murió. Jesús le dieron ese supuesto vinagre, pero era un té que lo puso a dormir. Él no murió, a él lo enterraron allí vivo
y a él lo sacaron, dice, él se fue. ¿Usted sabía eso? Dice, debería de explicarle a sus discípulos. Le digo, no, fíjate que estás hablando de la Biblia y es curioso, le digo, que a la Biblia no se le escapa nada. Fíjate, le digo yo, que los romanos eran expertos en saber quién estaba muerto y quién estaba vivo. Porque si a ellos, le digo yo, fallaban, a ellos los mataban. Que se haya ido un supuesto muerto que estaba vivo y que ellos lo dejaron vivo. Y la mujer me quedaba viendo, hermano. Entonces le digo yo, el apóstol Juan, sin ser, le digo, un especialista médico, él dice que el soldado romano le metió la lanza en el costado y si él hubiera estado vivo, como tú crees, hubiera estado dormido, hubiera salido un gran chorro de sangre. Y si ves en la Biblia, que tú me la mencionaste, dice que salió como un poco de sangre con agua. Y los patólogos, los médicos, dicen que cuando alguien está muerto y le meten un cuchillo, una lanza, no le sale el chorro de sangre porque ya está muerto. Él, le digo, le salieron, si has leído la Biblia, le salió gotas de sangre con agua. Esa mujer, hermano, se puso a llorar y se fue corriendo, creo yo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que nosotros debemos de defender la fe y por eso es bueno estudiar. Por eso es bueno saber, porque imagínense que yo le pude decir ahí, estás ignorante, él murió, él tal, pero le hablé más bien, hasta le hablé de los patólogos y que son médicos forenses y le dije lo que los médicos explican. Entonces es importante lo que estamos haciendo de aprender para poder defender la fe, ¿verdad? Ahora, sería triste que yo, y usted no podría aceptar, les esté hablando de la hipótesis documentaria como algo que ustedes deben de creer. Más bien les estoy enseñando que eso hay que rechazarlo y que hay que mostrar bíblicamente que eso no es verdad y que hay que mostrar con argumentos de que eso no es verdad, porque puede llegar a tu iglesia una persona que a lo mejor si el mismo pastor no ha escuchado qué es eso, pues en el momento no va a saber ni responder. Pero tú puedes responder y tener en realidad los textos y los argumentos para poder decirle a alguien, esto no es verdad, porque cada vez están inventando más cosas, hermano, que uno debe de defender la fe con paz, con amor y en base a la palabra del Señor. Vamos a ver un ratito el video, 20 minutos, y después vamos a dialogar. No hace falta que les diga que a pesar de que estamos hablando de unas 3 horas por día y que va a ser de lunes a viernes, lo cierto es que este seminario de teología contemporánea forzosamente va a ser un vuelo de pájaro. Vamos a realizar un vuelo de pájaro, vamos a intentar acercarnos sobre todo a algunas cuestiones más importantes y yo procuraré dejar un tiempo al final para que podamos dedicar a preguntas y podamos afinar más las cuestiones, podamos resolver dudas, podamos ampliar aquellas cuestiones que a ustedes les parecen interesantes. Las 2 primeras exposiciones que vamos a tener, o las 2 primeras series de exposiciones que vamos a tener, tanto hoy como mañana, están dedicadas al ataque a la Biblia.
y van a ver ustedes que en buena medida lo que iremos desarrollando después en los días sucesivos tiene mucho sentido si empezamos con esa línea de ataque a la Biblia que comienza fundamentalmente a partir del siglo XIX y que cuestiona totalmente que la Biblia sea inerrante, cuestiona la inerrancia de la Biblia, la idea de que efectivamente la Biblia esté exenta de errores y por lo tanto si no está libre de errores y no es inerrante, difícilmente puede ser la palabra de Dios. Y esto es algo que vamos a ir viendo repetido en los próximos días. Por supuesto, la primera parte de la Biblia que se vio sujeta a este tipo de ataques fue precisamente el Antiguo Testamento. Era mucho más fácil y levantaba menos reacciones sentimentales en contra atacar el contenido del Antiguo Testamento que atacar, por ejemplo, los Evangelios o el resto del Nuevo Testamento. Y ese ataque, además, contra el Antiguo Testamento, en última instancia, por supuesto, acababa socavando, acababa debilitando la base del Nuevo. El Nuevo no es algo independiente del Antiguo. El Nuevo Testamento se basa en el cumplimiento y la consumación del Antiguo. Si el Antiguo es un conjunto de mentiras, desde la primera página hasta la última, obviamente el Nuevo Testamento, más tarde o más temprano, tenemos que llegar a la conclusión de que tampoco se sostiene en pie. De la misma manera que si en un edificio de 2 plantas destruimos la primera planta, pues la segunda planta no va a quedar flotando en el aire, sino que la segunda planta, más tarde o más temprano, se desplomará. En este sentido, y esto es bastante importante, esa visión negativa que afirma que, por supuesto, hay errores y hay falsedades históricas en el Antiguo Testamento, es una visión que ha entrado de pleno, por ejemplo, ya en los seminarios católicos. Las tesis que voy a exponer sobre el Antiguo Testamento esta noche es lo que se enseña en cualquier seminario católico, no en algún seminario católico, sino en todos, en términos generales, en las cátedras de Antiguo Testamento, y ha entrado también en no pocos de los seminarios protestantes, incluso en ediciones de estudio protestantes de la Biblia. Por ejemplo, la edición que tengo aquí, que es una edición del Dios habla hoy, de las sociedades bíblicas, la edición de estudio, además, contiene todas las afirmaciones, desde luego, que vamos a ver esta noche y algunas más que no vamos a ver esta noche. Entre ellas, las que niegan que el Pentateuco sea obra de Moisés, que Isaías lo escribiera Isaías o que Daniel tenga nada que ver con un personaje que se llama Daniel, que son prácticamente los 3 bloques que vamos a examinar esta noche. Vamos a comenzar con el Pentateuco porque es enormemente importante. El Pentateuco o la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, son los 5 primeros libros de la Biblia y en realidad quien escribiera esa Torá de alguna forma sustenta todas las afirmaciones de la Biblia hasta llegar al último versículo del libro de Apocalipsis. Desde luego, la Torá, el propio Pentateuco, sostiene que fue Moisés el que lo escribió. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, a Éxodo capítulo 17 y versículo 14, aparece una afirmación clarísima en ese sentido. Dice en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Es el propio Jehová el que le dice a Moisés que tiene que dejar una constancia escrita en un libro precisamente de aquello que ha pasado. Si me acompañan en el mismo libro de Éxodo, al capítulo 24, en el versículo 4, de nuevo se contiene la afirmación clara de que la Torá es obra de la escritura de Moisés. Dice en Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El texto en ese sentido es muy claro. Y por supuesto, en el último libro de la Torá vuelve a repetirse la idea de que efectivamente fue Moisés el autor de esa Torá. En Deuteronomio, capítulo 31,
Y versículo 9, por ejemplo, Deuteronomio 31:9 dice: «Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel». De hecho, el testimonio de la propia Torá en cuanto a su autoría es que la autoría es de Moisés y que Moisés la escribió siguiendo las órdenes de Dios. La única excepción sería el último capítulo de Deuteronomio, el capítulo 34, en el cual se narra la muerte de Moisés, que previsiblemente escribió Josué. Pero el testimonio de la propia Torá es que el autor es Moisés. Ese testimonio de la Torá es repetido en el resto del Antiguo Testamento. No hay nada en el Nuevo Testamento que lo contradiga. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 1, y versículos del 7 en adelante, dice lo siguiente. Josué 1, del 7 en adelante. «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». El testimonio del propio Josué en ese sentido no puede ser más claro. El libro de la ley, como le dice el propio Jehová a Josué, es un libro que escribió mi siervo Moisés. Está relacionado totalmente con Moisés. Esa misma idea de que el autor de la Torá es Moisés, quien la ha puesto por escrito es Moisés, vuelve a aparecer, por ejemplo, durante el periodo de los jueces. Si me acompañan al libro de los jueces, capítulo 3, y versículo 4, de nuevo se insiste en esa idea fundamental. Y dice así en Jueces 3, capítulo 4. «Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés». Es decir, el testimonio es un testimonio absolutamente claro. En el periodo de los jueces, por supuesto, nadie cuestionaba, nadie ponía en duda, nadie negaba que esa ley, esos mandamientos que tenían que seguir, desde luego eran mandamientos que habían sido puestos por escrito por Moisés. Lo mismo encontramos en el periodo de la monarquía. Si me acompañan, por ejemplo, ustedes al primer libro de los Reyes, capítulo 2, estamos viendo solo algunos ejemplos para situarlos, No estamos siendo exhaustivos en cuanto a todas las citas que hay, pero solo para que vayan viendo esos ejemplos en distintos periodos históricos. Si me acompañan al primer libro de los Reyes, capítulo 2, y versículos del 1 en adelante, precisamente cuando en un momento determinado David está pasando la corona a su hijo Salomón, dice así: «Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas». Como ven ustedes, prácticamente las palabras de David a su hijo Salomón son casi como las mismas palabras de Jehová a Josué cuando empieza la conquista de la tierra, y de nuevo señala que efectivamente quien ha escrito esos mandamientos, quien ha puesto por escrito esas palabras, esos mandatos que tienen que cumplirse, no es otro que Moisés. Esa visión, por supuesto, continúa después del exilio. Es decir, es algo que efectivamente se sigue repitiendo después del exilio. Si me acompañan, por ejemplo, ustedes al libro de Esdras, ya saben que Esdras y Nehemías son los dos grandes personajes del post-exilio del pueblo judío. El pueblo judío ha estado 70 años en la cautividad de Babilonia, volveremos luego en eso. Regresa al territorio de Tierra Santa y entonces, aparte de los 3 profetas posexílicos, los personajes más importantes son Esdras
y Nehemías. Y dice así en el libro de Esdras, capítulo 6 y versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Es decir, no hay la menor duda a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sea en los 5 libros de Moisés, sea en el periodo de los jueces, sea durante la monarquía, sea al final del Antiguo Testamento, al regreso del exilio, de que el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés, son efectivamente de Moisés. ¿Qué pensaba Jesús al respecto? Bueno, pues vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde de nuevo el testimonio es enormemente claro. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 8, y versículo 4, dice así: Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y está haciendo una referencia a la ofrenda que tenían que ofrecer a los sacerdotes aquellos israelitas que habían sido curados de la lepra, mandato que aparece precisamente en el libro de Levítico, capítulo 14. De modo que para Jesús no cabía ninguna duda de que efectivamente el autor de la Torá, aquel que había puesto por escrito los mandatos de Dios, era precisamente Moisés. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 7, de nuevo Jesús vuelve a repetir la enseñanza de que la ley de Moisés deriva de Moisés, no es una invención posterior. Dice así en Marcos capítulo 7 y versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. La primera cita de honra a tu padre y a tu madre es del capítulo 20 del Éxodo, del Decálogo. La segunda cita que establece la muerte del que maldiga al padre o a la madre es del capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 16. Para Jesús estaba más que claro que efectivamente la ley de Moisés derivaba de Moisés. Podríamos citar más pasajes, pero creo que estos son una muestra de ello. ¿Qué pensaban los primeros seguidores de Jesús? ¿Qué pensaban los apóstoles sobre la ley de Moisés? ¿Era la ley de Moisés o, por el contrario, era otra cosa? Pues si me acompañan ustedes al libro de los Hechos, capítulo 3, donde se recoge el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro pensaba lo mismo que Moisés, que Josué, que los jueces, que los reyes, que los profetas, que Esdras, que Nehemías y que el propio Jesús, lo cual por otro lado no debería de sorprendernos. En Hechos capítulo 3 y versículos 22 dice: Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí él está citando concretamente del libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículos 15 y 16. La enseñanza de la Biblia en ese sentido es clarísima y va desde los primeros libros de la Biblia hasta, por supuesto, Jesús y los apóstoles, en el sentido de que el autor de la Torá, del Pentateuco, es Moisés. ¿Cuál es la enseñanza que, sin embargo, se opone a esto y niega esa posibilidad? Bueno, pues aparece, por ejemplo, recogida en esta Biblia de estudio de las sociedades bíblicas, aunque me consta que alguna de las sociedades bíblicas, como la Argentina, no la distribuye, cosa que dice mucho en su favor, porque efectivamente lo que pretende el texto es tremendo. Por ejemplo, en la introducción al Pentateuco, cito literalmente de esta versión de estudio de la Biblia, dice así: basados en estos y otros indicios, los estudiosos modernos de la Biblia, en su gran mayoría, consideran que el Pentateuco no fue escrito de una sola vez, sino que su redacción final se sitúa al término de una larga historia.
Al comienzo de esa historia se destaca la figura de Moisés, el libertador y legislador de Israel, que marcó con sello indeleble el espíritu y la trayectoria histórica de su pueblo. Al final del proceso se encuentra el Pentateuco en su forma actual. Su redacción definitiva puede situarse con bastante certeza en tiempos de Esdras, siglo V a.C. Entre estos dos límites está el trabajo de los autores inspirados que recogieron, ordenaron y pusieron por escrito las narraciones y las colecciones de 65 leyes, muchas de las cuales se habían transmitido oralmente a través de los siglos. Por tanto, reconocer la paternidad mosaica del Pentateuco no equivale a afirmar que Moisés fue el autor material de cada uno de los textos, sino que el legado espiritual de Moisés fue acogido por el pueblo de Israel como una herencia viva. Esta herencia fue transmitida fielmente, pero también se fue ampliando y enriqueciendo a través de los siglos. Es decir, el Pentateuco no lo escribió Moisés. Por ahí andaba Moisés al inicio, pero hubo gente que fue añadiendo cosas, pretendiendo que además se debían a Moisés, y así, como 10 siglos después de Moisés, se terminó eso en el siglo V a.C., y ese es el Pentateuco que tenemos. Y, por supuesto, de esto tenemos que deducir no solamente que las afirmaciones que hay en Josué, en Reyes o en Esdras son falsas, porque ciertamente en el siglo V, hacía un milenio, que Moisés había muerto, sino que incluso las afirmaciones de Jesús y de los apóstoles son equivocadas. Simplemente eran ignorantes que no se habían dado cuenta de que la Torá, de que el Pentateuco había sido escrito a lo largo de un periodo de varios siglos, por supuesto mucho después de Moisés. ¿Cómo se llega de la enseñanza de la Biblia a una enseñanza sobre quién escribió la Torá que niega totalmente lo que dice la Biblia y que, por cierto, además es la enseñanza oficial en seminarios, en Biblias de estudio, etc.? Si ustedes en estos momentos examinan cualquier edición de una Biblia católica, da lo mismo que sea la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia de Peregrino, etc., su interpretación de quién escribió el Pentateuco es exactamente esta. No lo escribió Moisés. No sabemos quién lo escribió, algo de Moisés puede que haya, pero se fue escribiendo a lo largo de los siglos hasta llegar hasta el siglo V. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que esta tesis es una tesis muy reciente, porque no aparece hasta finales del siglo XIX. Es decir, hasta finales del siglo XIX a nadie se le pasaba por la cabeza negar que el Pentateuco, la Torá, había sido escrito por Moisés. Para terminarlo de arreglar, y esto es bastante lógico, se creía que solo había sido Moisés por varias razones. Primero, porque el texto de la Biblia dice que es Moisés. No dice que Moisés escribió algo y luego fueron añadiendo cosas y en el siglo V a.C. ya estaba terminado el Pentateuco. Eso es algo de lo que no aparece el menor vestigio en la Biblia. Esto es bastante claro. En segundo lugar, así lo creyó siempre el pueblo de Israel hasta Jesús. No hay ningún testimonio discordante poniendo en duda que la ley de Moisés efectivamente procede de Moisés. Pero es que además, para terminarlo de remachar, se da la circunstancia de que no existe un solo manuscrito que invalide eso. No ha llegado hasta nosotros ningún manuscrito de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, donde falten una serie de capítulos y tengamos que suponer que luego esos capítulos se añadieron siglos después. Los manuscritos que tenemos de la Torá son manuscritos que reproducen el texto traducido que ustedes tienen en sus Biblias. ¿Cómo aparece esta tesis? A finales del siglo XIX, un alemán que se llamaba Julius Wellhausen, vamos a intentar escribir esto, Julius Wellhausen, la W en alemán se pronuncia como V fuerte, no como U. Julius Wellhausen escribió un libro en el que sostenía que la Torá no la había escrito Moisés, que era fruto de una redacción que se había extendido a lo largo de los siglos y que, por supuesto,
en ella habían intervenido distintos autores. Y a esto se le llamó la hipótesis documentaria, en el sentido de que era una teoría que sostenía que había varios documentos. ¿En qué basaba Wellhausen la idea de que la Torá, de que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés? Bueno, él daba varias razones. La primera de las razones que daba era que la escritura todavía no existía en la época de Moisés. Y puesto que la escritura no existía todavía en la época de Moisés, Moisés no había podido escribir la Torá. En un mundo de analfabetos, donde supuestamente no existía la escritura, pues lógicamente Moisés no podía haber escrito. Ese era el argumento de Wellhausen. En segundo lugar, Wellhausen comentaba que había dobletes o repeticiones de episodios, lo cual quiere decir que seguramente había habido varias novelas que se habían ido escribiendo, esas novelas en algún momento se habían juntado todas y entonces se veían dobletes. Por ejemplo, en un momento determinado, en esos dobletes, pues resulta que había varios personajes de la historia de los patriarcas cuyas esposas las había pretendido algún personaje poderoso. Y entonces, en alguna ocasión, pues a quien le había caído la historia era por la lujuria del faraón y a veces por Abimelech, que era un reyezuelo de Canaán, y entonces esto significaba que en realidad era la misma historia, pero contada por distintas gentes, y al final, al recoser esos documentos, pues se daba la circunstancia de que habían quedado las dos historias. Pero no eran historias distintas, eran la misma historia que se repetía según los documentos. La tercera razón que daba Wellhausen es que además Dios recibía nombres distintos en el documento. Y en ese sentido había unas veces en que Dios aparece como Jehová y por lo tanto ese sería un documento que sería el documento J. Hay otras veces en que a Dios se le llama Elohim y ese sería el documento E de Elohim, y aparte de eso habría por lo menos otro documento más sacerdotal donde aparecen normas de sacrificios, a eso lo llamaba P de Prista, que es sacerdote en alemán, y finalmente había otro documento más que él llamó Deuteronomista, D porque es la base del Deuteronomio. No hace falta decir, insisto en esto, que no hemos encontrado jamás ningún manuscrito de J, de E, de P o de D. Esto era la hipótesis de Wellhausen, que se enseña, que aparece en las Biblias, pero... Ok, jóvenes. A ver qué dicen ustedes, si habían ya escuchado, si sabían algo de esto. Si usted quiere escuchar, pues hay más que el doctor esté explicando. Pero me gustaría escucharlos y saber si van a poder defender ustedes, si alguien llega por ahí a decir, ¿verdad?, sobre la hipótesis documentaria. Quiero escucharlos, hermanos. Mi hermano Gerardo, ahí va el primero ya. Amén, amén, pastor. Bueno, en verdad yo no había escuchado nada de él, ¿verdad? Pero fíjese que me llamó la atención. Y busqué ahorita, estaba buscando por mientras el pastor, no sé, hablaba. Hay un versículo en Juan 5:43 que dice, porque si creyeres en Moisés, me creeráis a mí, porque él escribió de mí, dice. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mi palabra? Dice. Está claro. Creo que sí, más claro creo que no está, ¿verdad? Pero en realidad fíjense que no había escuchado yo nada de este hombre, de Julio Wellhausen. Bien poco, pero creo que tenemos bastante argumento para poder defender lo que está escrito en verdad, ¿verdad? ¿Cuántos versículos nos dio en Éxodo, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Mateo, Hechos? Bueno, creo que tenemos bastante material para poder defender lo que está escrito en la Biblia, pastor. Así es. Creo que hasta lo que explicaba el hombre, lo sentí incongruente, ¿verdad? No tenía mucha fuerza lo que
supuestamente este hombre está queriendo poner estas hipótesis, estas tradiciones. No creo que no hay argumento en verdad, pastor, para Sí. poder debatir en eso con la Biblia, en verdad. Ahora, fíjense, hermanos, que hay pastores que están defendiendo eso. Wow. Sí, y es tremendo escucharlos. Hacen eventos, hermanos, donde van el mejor de ellos a exponer. Y es tremendo, ¿verdad? A veces digo, bueno, me gustaría estar allí para pararme al final y sacar argumentos y decirle, mire, ¿dónde están esas personas que escribieron esos puntos? Porque nadie los menciona. ¿Dónde están esos documentos? Como dice el doctor Vidal, hasta nuestros días nadie ha dicho ni ha llegado. Pues este tipo inventó, pero es tremendo. O sea, inclusive a veces hacen eventos que la gente paga por ir a escuchar la hipótesis documentaria de Julius Wellhausen. Entonces, es bien tremendo, pero debemos de defender porque esto se va metiendo, hermano, en los seminarios, se va metiendo en las iglesias y no es malo poder estudiar. Miren, les voy a explicar. Yo estudié mi licenciatura en teología online en una universidad de Costa Rica y gente con doctorado y maestría y muy buenos, pues todos ellos excelentes, hermano. Y de repente aparece una doctora inglesa y entonces dice que la meditación trascendental de los budistas es mejor que la oración. No, hombre, y yo digo, mire, pero si usted, eso que está hablando no está en la Biblia, Leo. No, dice, pero fíjese que hay unos hermanos en Noruega, dice, y en varios países que lo están practicando y están diciendo, no, le digo yo, mire, el origen de estos Budas es satánico, le digo. Y usted sabe qué significa la meditación trascendental, le digo, parte de ella. Es que lo bueno de usted, eso dicen ellos, lo bueno de usted sale. Eso es la meditación trascendental. Y Cristo dijo, Leo, que en nosotros hay maldad y que más bien debemos de buscar de la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo, Leo, voy a buscar? Y la doña no estaba muy contenta. Y dijo, interesante, dice, a mí me hubiera gustado tenerte en un aula de clase, dice, para que debatamos. Pero lo que les quiero decir con esto, hermano, para mí no es malo estudiar en un seminario, no es malo prepararse, pero yo no voy a agarrar lo que una persona me diga, porque puede ser que de los 30 maestros hay uno que está chiflado. Y si no me muestra en base a la palabra, yo no acepto, ¿me entiende? Yo no voy a caer en ese error, pero lastimosamente hay algunos que aceptan. Ya les digo, yo he visto eventos que hacen para presentar lo que la hipótesis, con solo la hipótesis significa una suposición, no es algo comprobado. Entonces ya si algún pastor me dice, mire, hermano, eso quiere decir que están suponiendo que no es verdad. Entonces es bien tremendo, pero es importante que nosotros, yo me imagino pues que no sé si algunos tal vez ya habían oído y estudiado esto, pero es necesario que lo sepamos, ¿verdad? Y que defendamos la fe con la palabra, con argumentos. Y cuando hablamos de argumentos es poder decir, mire, y me muestra usted en la Biblia dónde están esos 4 documentos. ¿Me puede mostrar usted en la Biblia? Porque yo sí le puedo mostrar que lo dice Éxodo, que lo dice Josué, que lo dice Jueces. Aquí mire, que lo dice Mateo, que lo dice Esdras,
Aquí le muestro, muéstreme usted por favor dónde están y ya esos son argumentos, ¿verdad? Que uno puede defender la verdad de la palabra del Señor, porque lastimosamente, hermano, hay gente que tiene mucha labia y a veces si el cristiano o la iglesia no está preparada, pues hasta pueden creerle, puede llegar un tipo a predicar y la gente hasta lo aplaude y todo, porque tienen una labia terrible y uno debe estar con el oído afinado para saber la verdad de la palabra. Mi hermano Darío veo casi que me está quitando el tiempo, pero dele, hermano Darío, ¿o no? La verdad que no, bueno, no, yo estaba escuchando ahí, pero sí, no, hay mucha claridad en cuanto a nuestra defensa, pues, a la hipótesis de ellos. O sea, ellos sí están en una hipótesis. Así es. Nosotros creo que estamos completamente convencidos de que la Biblia, la palabra de Dios, es inerrante y se representa por sí misma. Amén. Yo no tengo que discutir con nadie sobre lo que yo pienso, sino más bien es importante el estudio para comprobar con la misma palabra de Dios lo que ellos niegan de ella. Amén. La palabra de Dios se abre ella solita a la explicación, a cualquier desvarío que tenga alguien. Si estudia la palabra de Dios, encuentra ahí la respuesta que está buscando. Amén. Saben, hermanos, que es un poco lamentable, como mostró el doctor César Vidal, que una Biblia de estudio de las sociedades bíblicas está defendiendo esa hipótesis y van a ir poniendo más, van a ir metiendo más cosas porque estamos en los últimos tiempos y el diablo quiere traer confusión. Yo me imagino que la Iglesia Católica pagó un buen billete para que esas Biblias aparezcan con eso, porque ellos están enseñando eso. No solo los católicos, dice el doctor César, que todos los seminarios de ellos, pero también hay gente evangélica, no todas, que también están entrando a eso. Y es lamentable, ¿verdad? Pues tenemos que defender la fe. Va a llegar un día que a lo mejor ya no vamos a poder tener la palabra en físico, en papel, a lo mejor. Y va a haber pues mucha confusión, pero es importante que nosotros podamos defender la palabra, ¿verdad? Si es necesario. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, hermanos. Sí, hermano, buenas noches. Prácticamente, pues, es muy importante, sí, la verdad, saber, ¿verdad?, sobre la historia de cómo fue escrita, ¿verdad?, la palabra del Señor. Sí. Y quiénes prácticamente la vinieron a hacer. Y en qué periodo, en qué tiempo, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, recordemos muy bien de que, y no lo dudemos, de que hay mucha gente que no lee la palabra, no profundiza prácticamente lo que la palabra dice, sino solamente lo que dice, bueno, esfuérzate, y eso lo agarramos como personal, pero debemos de ver a quién se lo dijo, en qué contexto y lo demás. O sea, hay un montón de cosas. Por eso el Señor creó los ministerios, ¿verdad? De maestros, de profetas, de pastores, ¿verdad? Sí. Para que se pudiera consolidar y que nadie os engañe, dice la palabra, porque vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros. Es como lo que están metiendo prácticamente sobre la Biblia, ¿verdad? Sobre los escritos que siguen saliendo. Hay otros escritos, dice, que vienen saliendo y que la iglesia no lo quiere mostrar porque no le conviene. No, no es que no le conviene, sino porque son falsos, ¿verdad? Prácticamente. Amén. Son falsos. Ahora, no debemos de desmayar. Y si estamos estudiando es para consolidar
lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra. Amén. Lo que la palabra del Señor nos está pues prácticamente mostrando para que nosotros podamos, como dice usted, defenderla prácticamente, ¿verdad? Sí. Y con unos argumentos que en realidad sean bíblicos, con una base bíblica, pues no creo que ahí alguien pueda decirnos. Así es. Y como comentario, ¿verdad? Pastor, una vez dejé de entrar a un testigo de Jehová. ¿Y qué fue lo que me dijo? De que el diablo prácticamente era hermano de Jesús. Sí. ¿Ah? Ay. Entonces, no, más bien me puse, no, mire, mejor por favor sálgase, le digo, porque la verdad que usted me viene a decir esa es una tontería, le digo, que quién sabe quién se le dijo y usted lo está repitiendo, porque bíblicamente no lo dice, Así ni lo dirá. ¿Cómo va a ser hermano es que Jesús fue creado? No, le digo. Dice la palabra que ni ángeles, nosotros somos diferentes que a los ángeles, nosotros tenemos mucho más beneficio, le digo, que los ángeles. Entonces, somos creación a imagen, ¿verdad?, de Dios, y somos semejanza. Entonces, pero ahí es otro tema, ¿verdad? Pero sí. prácticamente vienen y nos visitan, como dice usted, pastor, personas que con una locura, que la digo yo, qué barbaridad. La ignorancia, de verdad, que donde dice la palabra del Señor, muchos padecen, ¿verdad?, por falta de conocimiento. Sí, así es. Así es. Entonces, y gracias, pastor, ¿verdad?, por enseñarnos prácticamente. Sí, amén, hermano. Gracias al Señor que me da la oportunidad. Más bien la próxima clase que quiero dar después de hermenéutica sería en realidad de sectas y doctrinas que están haciendo daño en este tiempo, ¿verdad? Que son importantes también, que debemos de aprender y de tener la base para poder defender la fe. La Biblia dice que defendamos la fe con amor, con paciencia, y es muy bueno. No sé si la hermana Jenny está por ahí, quiere decir algo. Pastor Danilo está por ahí, quiere decir algo, o no hay nada, o algo que quiera comentar. Sí, yo me llamaba la atención que de los que hablaban de los escritos de Moisés, que salían en varios libros, ¿verdad? Sí, También aparece en el Salmo 90, sí, una oración que escribió Moisés, sí, ¿verdad? Y es bien interesante eso porque tal vez el que no lee mucho se centra solo en los 5 primeros libros, sí, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención de que esta gente, para poder atacar la Biblia, se fueron prácticamente a los 5 primeros libros, sí, ¿verdad? No fueron, como decía César Vidal, al Nuevo Testamento, que es más reciente. Entonces sí, se fueron a los escritos antiguos, ¿verdad? Pero dos cosas bien importantes sobre eso me parece que una, están las bases bíblicas, sí, ¿verdad?, para aclarar muy bien. Y la otra es que no hay ninguna, dice César Vidal, que puedan decir que no fue escrito por él. así es. Así es. Es interesante en realidad y es bueno, ¿verdad? Que sigamos aprendiendo la palabra, teniendo como dice el hermano Danilo, está Salmo y hay muchos más, ¿verdad? Esos son apenas unos textos que nosotros pues debemos de tenerlos, pero hay muchos más. Hay otros textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que están hablando acerca de Moisés como el escritor de la Biblia. Ahora, la verdad, hermano, es que la Biblia está siendo atacada toda. No solo es el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento lo atacan de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo, pero lo bueno, o sea, miren, uno puede decir, hermano,
no, a mí no me hable, yo creo en la Biblia, pero qué bonito sería que nosotros podamos tener argumentos bíblicos para decir, como le dije yo a aquella mujer que me dijo allí en el bautismo. Entonces yo le di argumentos bíblicos, le hablé del romano que metió en el costado y lo que él estaba haciendo era asegurándose que ya había muerto. Entonces hay una diferencia de que yo le diga, no, usted es ignorante, usted váyase de aquí, a que uno pueda explicar, porque también eso le sirve a los demás que están ahí escuchando. Y a lo mejor esa persona también el Espíritu Santo pueda tocarla, porque va a decir, wow, este hombre me dijo y ahí está en la Biblia. Y puede investigar, ¿verdad? Que los patólogos dicen que cuando alguien muere y si le meten un puñal no sale el chorro de sangre, si ya está muerto. Entonces eso es impactante, que en la Biblia está eso cuando le metieron la lanza. Entonces, inclusive hay algunos patólogos que dicen que eso era muestra de que su corazón había sufrido esa lanza que le metieron. Entonces es importante que nosotros podamos estar preparados, ¿verdad? Lo más que podamos para defender la fe y no solamente decir, no, es que la Biblia así lo dice y punto, y usted, no, poder tener argumentos bíblicos, porque es bíblico lo nuestro, ¿verdad? Para poder defender. Y la verdad, digamos, hermanos, nosotros cuando hablamos de defender, no es que la Biblia necesita de nosotros, ¿verdad? Pero más que todo es por amor a esas personas, por amor a ellos, que pueda hacer que el Espíritu Santo les toque el corazón y que puedan decir, wow, es tremendo eso, como este hombre explicó bien, esta hermana explicó bien lo que acaba de decir y me impacta. No sé si a ustedes les conté de los dos ateos, ¿verdad? Que se encontraron. Les dije la historia en un negocio y un ateo le dijo al otro, ¿y por qué te veo bien vestido? Dice, es que voy, dice, en las tardes estoy yendo a una iglesia. ¿Y cómo es que vas a la iglesia? Dice, si tú no crees en Dios, eres ateo. Mira que yo no creo, dice, pero el tipo que predica y vieras cómo cree, dice. Entonces lo tenía impactado al hombre porque él creía y eso pues de alguna manera el Señor podía tocar su corazón al final, ¿verdad? Y convertirse. ¿Por qué? Porque aquel pastor predicaba con pasión, con fe, con convicción. Entonces es importante que nosotros pues también mostremos esa verdad. Claro, hay algunos que se cierran y dicen, no. Bueno, ese ya es problema de ellos, pero nosotros sí podemos defender la fe o creer nuestra convicción, poder declararla delante de los demás. No sé si la hermana Jenny tiene algo que decir. Pastor, yo creo que todo está muy claro y la verdad que es importante estudiar y la enseñanza que usted está dando, bueno, que puedo decir que es Dios usando su instrumento que es usted, porque la verdad no me había dado cuenta de eso, pero es importante tener argumentos y saber, y cuando nos encontramos en esta situación, porque siempre nos vamos a encontrar con personas que van a ser tal vez bien directas y te dice compruébamelo con la Biblia, porque hay personas que se atreven a desafiarnos así. Entonces es importante tener ese argumento y decir, mire, aquí en el versículo tal dice esto. No es uno que dice, sino que ahí llega el convencimiento que es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si la persona está errada, si está cegada, ahí se rompe el velo y Dios está continuando haciendo su trabajo en la vida de esa persona. Amén. Así que yo creo que, bueno, toda la duda ya los hermanos ya lo digo, yo fui la última en agregar ese poquito, sí. Pero la verdad que es importante. Muy bien, hermana, gracias.
Vamos a orar, hermanos. Estoy grabando el video. Espero que no haya problema, ¿verdad? A la hora de terminarlo. Y pues ya sea mañana se lo enviamos y yo espero que ustedes lo vean, lo vuelvan a estudiar y les voy a mandar. Creo que hay un par de ellos que no les he mandado el PowerPoint. Se los voy a mandar, voy a revisar. Porque es importante que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y que lo guarden, hermano, guárdenlo en un folder de la computadora o donde usted pueda tenerlo, porque es importante, es importante. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en esta hermosa noche que nos permitiste a todos estar en la clase. Yo te pido que bendigas a cada uno de tus siervos y siervas. Bendice su entrada, bendice la salida, Padre. Guárdale, Señor, que la fe vaya en aumento. Padre, que cada uno de nosotros nos aferremos a ti, como dice tu palabra en el caso de Moisés, como viendo al invisible. Ayúdanos, Padre, que no haya nada ni nadie que nos aparte de tu amor, sino que sigamos en fe, creciendo para fe, que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida. Bendice cada familia, cada hogar, bendice cada iglesia donde mis hermanos se congregan. Padre, ayúdales y te doy gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios permite, el próximo lunes. Amén, bendiciones, hermanos, bendiciones. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, Pastor Danilo.